Adelante, ¿quién quiere comenzar? Soy todo oídos. Juan Bosco, ese Jorge fuego Alberto. interno del que habla eh, Benedicto XVI, podríamos tomarlo como la acción de el Espíritu Santo limpiando nuestra alma para llegar al Padre. No, el O Espíritu sería el fuego Santo va a actuar interno de aquí en la tierra mientras estemos vivos. Nada que ver con el purgatorio. entonces ese fuego interno sería nuestra conciencia o cómo podría ser ese fuego interno. No he estado ahí, no lo sé. Está interesante, sí. Apasionante. Pero Sí, yo porque creo es un que fuego la interno que descripción limpia, que ¿no? hacen Que los purifica. papas debe bastarnos, ¿no? Un fuego Sí. interior Ujú. que arde y te hace sufrir sin consumirte. Ahora sí Mientras que la que te imaginación limpia, de ¿no? cada quien es el límite para que lo diseñen y lo piensen y lo reflexionen y ejecutemos nuestra vida de acuerdo a este conocimiento, ¿no? Ok, ¿Se puede ahí hablar? ¿Puedo ahí comentar algo? Sí, sí. claro, Richard. Todo esto está, mire, una de las cosas, yo cuando estoy trabajando me la paso estudiando videos de padres exorcistas en, en los idiomas que sé que más o menos manejo, que es español, inglés y un poco de italiano. Entonces tengo un poquito de hecho. Y lo que comentan es que las almas condenadas y las almas en purgatorio le han dicho a distintos exorcistas que el fuego que les consume es una combinación o está formado en parte por la ira divina Ujú. y en parte por el rechazo Ok, propio a Dios. Entonces, por eso es que es tan interno, porque resulta que todo lo que está, todo, absolutamente todo ha sido creado por Dios ujú, y todo está en cierto grado en presencia de Dios. ujú. Aún en el mismo infierno, eh, como lo queramos concebir, ahorita no me voy a meter ahorita en más líos, aún en el mismo infierno, Dios está presente, aun cuando de la forma más mínima posible. No, Y espera, esa en mínima presencia, el infierno se define como la ausencia absoluta de Dios. Es dogma de... la ausencia, espéreme, un segundo, déjeme, la ausencia de la misericordia. Sin No, embargo, es la ausencia de Dios total. Lea Santo Tomás, por favor. Absoluta. sí, Es pero absoluto. a ver, Dios no está en el infierno bajo ninguna manera, de ninguna forma. Es lo el único que está ahí es absoluto y la el gran ausente. justicia de Dios, Ah, bueno, esa es es la otra cosa. justicia de Dios. Eso sí te Y lo eso compro. va Eso sí. Ujú. y en la justicia de Dios está Dios presente, en la justicia de Dios. Ricardo, es que eres muy dado a buscarle tres pies al gato. No, no, es No, que no no, se no. trata, No es que, a hagamos ver, otra eh, discusión como la del lunes, por favor. Atengámonos a la palabra de los papas. está bien, está la Atengámonos justicia de Dios, ahí la a la dejamos, palabra. ahí dejamos, está bien, la Sí, por justicia de favor. Dios. Es que no tiene sentido. Dios es el gran ausente en el infierno. ¿Y por qué están ahí los que están? ¿Y cuál Porque es lo el rechazan. castigo? Es la ausencia de Dios decidida por ellos. Si tú Por ese quieres rechazo poéticamente absoluto. Ujú. añadir que Dios se hace presente en el infierno con su justicia, bueno, te lo acepto como lenguaje poético, pero no resiste un análisis teológico ni filosófico, porque el infierno está definido así, como la ausencia de Dios, que Por es una rechazo voluntario del hombre, ¿no? manifestación, Ujú. que es una de las tantas manifestaciones de la justicia divina, eso indiscutiblemente es válido. Pero eso no implica que Dios esté ahí, como lo está de una manera ostensible, espiritual primero y en la resurrección de la carne después, físicamente en la persona de Cristo y de su Santa Madre, presente físicamente en el cielo. Bien, Isaac. Hola, yo tengo una pregunta. Buenas noches a todos.
apenas estuve platicando con un amigo que su mamá es cristiana. Entonces, él, pues digamos que está entre pues, lo que yo he platicado con él, un poco de teoría, que ya se está dando cuenta, platicamos mucho acerca de la agenda global y quién está detrás de todo esto, ya lo entendió. Este, pero dice, hay una parte que no me gusta del catolicismo, que es que mi mamá me ha mostrado versículos donde dice que no adorarás a otro que no sea Dios. Le digo, bueno, pues pásame esos versículos y lo Sí, checo. dice, la Biblia dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Ahora tú le puedes decir, y tú, ¿de quién hablas? ¿De tu mami? No, su mamá de él es cristiana, Ah, la él mamá de un está, amigo tuyo. ajá, y yo he Es muy estado platicando simple, con él. Isaac, que le diga, ningún católico adora a otros dioses aparte de Dios. Ningún católico oculto o medianamente inteligente adora imágenes. Ningún católico le rinde culto a la imagen, sino a aquello que representa. Ok, sí, porque su mamá le decía, es que mira, tu jefe, porque su jefe tiene cantinas aquí en la Ciudad de México que son el Desván, y su jefe de él es muy devoto de San Judas. Y Bueno, dice, pues puede es que, ser muy devoto de San Judas, pero aquí te voy a dar otro sentido que le puedes explicar a quien se lo tengas que explicar. Los santos son intercesores de nosotros. Entonces, si tú usas a San Judas o a San Pascual Bailón o al que quieras, es más, a la misma Virgen María, la gran intercesora, la gran corredentora del género humano, no es que la estés adorando. Los católicos no adoramos a la Virgen. ok, Es y nuestra ahora, abogada, abogada él de me, los pecadores. él me estaba diciendo, ¿por qué católicos y no cristianos? Y le digo, bueno, pues es que la Iglesia Católica es la base, es Bueno, te voy a la dar la primera. razón histórica. La razón histórica es que en el siglo XVI, año de 1519, cuando Lutero irrumpe en el mundo civilizado de Europa occidental con sus tesis heréticas, él se autonombra cristiano. Los verdaderos cristianos somos nosotros. Los otros que no están con nosotros son herejes. Y se da origen a la palabra catolicismo, que significa universalidad de la fe. Católicos Oh, en griego significa universal. Entonces, los oh, papas de la iglesia de aquella época, y sobre todo en el Concilio de Trento, definen la universalidad de la iglesia. De ahí viene la palabra católico. Y la palabra cristiano se la apropiaron Lutero y compañía. ok, entonces es un asunto Es un asunto semántico, histórico y es un asunto de histórico. semántica. Por esa razón, cuando a mí me preguntan, ¿y cuál es tu religión, Juan Bosco? Cristiano católico. Uso los dos términos. Y entonces los que hoy se denominan cristianos y que se han separado, Son herejes, básicamente vienen son del herejes. luteranismo. ¿Sabes cuántas Mm, sectas hay solo en Estados Unidos? sí, muchos, ¿no? Medio millón. 500,000 sectas y contando. Ok, uno para una bibliografía para encontrar ese tema y pasárselo a él y decirle, bueno, pues explicarle, mira, chécalo por aquí, porque pues sí es un asunto de historia, al fin y al Ah, cabo. bueno, pues si tu amigo tiene ganas de desasnarse en serio, que se consiga en Amazon un libro de muchos tomos que se llama Historia de la Iglesia de Pastor, Pastor, Pastor. Pastor, Historia de la Iglesia.
Historia de la iglesia de Pastor. Perfecto. Muchas gracias. Es probable que se puedan adquirir por temas. Por ejemplo, él puede pedir el Renacimiento o puede pedir... Yo tengo la colección completa porque me la heredó mi papá, no sé cómo la consiguió él, pero debe de haber alguna forma de tener como una segmentación histórica, ¿no? Para los que no tengan dinero o ganas de adquirirla completa. Ok, creo que ya la encontré. 2 manuscritos completos en un libro. Ah, muy bien. ¿De Pastor? En pasta blanda. No, no es ese autor. Porque luego puede Bueno, haber algunos libros heterodoxos. Hay que tener mucho cuidado con quién escribe. vale. Historia de la iglesia cristiana también hay. Ese no, ese es justamente historia de protestantismo. Pero ellos no van a reconocer bajo la advocación de protestantismo. Ellos dicen, no, nosotros somos los cristianos, los malvados, la gran ramera es Roma. Para el protestante de cierto nivel de cultura, que ha leído un poco más que el promedio de la población, ¿quién es Roma? La gran prostituta del Apocalipsis. Nada menos y nada más. ¿Sí? O sea, Ok. viven en el error de una manera contumaz, necios en el error. Y se niegan a estudiar el verdadero cristianismo, que es el cristianismo con enfoque católico. Bien. Ok. Gracias. Alejandro, Alejandro, familiar, adelante. Hola, buenas noches. Hola, hola. Nada más, mi único comentario ahorita era de una película extraordinaria, hace un año más o menos, que se llamó Purgatorio. No sé si alguien supo de ella o la vio. La vio Andrea. Sí, Es una película extraordinaria, es polaca, me parece. Entonces, recomiendo a todos. Yo no me acuerdo exactamente, tristemente, de las bueno, la narrativa exacta a dónde te va llevando y cómo describen el purgatorio, pero pues ojalá todo el mundo la pudiéramos volver. Yo tendría que volverla a ver y los que no la han visto por primera vez, porque es de una calidad increíble y es muy impactante. Pero desgraciadamente no puedo aportar más ahorita, me falla la memoria, pero sí la recomiendo infinitamente. Muy bien. Hay una serie de televisión que se llamó LOST, Lost, que en inglés se traduce como Perdidos, y que los Ajá, sí. actores de la serie, es larguísima, tiene muchas temporadas, dicen que la serie trata del purgatorio, es decir, de todas aquellas maldades que hicimos en la tierra y que no fueron suficientemente arrepentidas o perdonadas. Y entonces el usurero se tiene que enfrentar con sus víctimas y el adúltero se tiene que enfrentar con su esposa y con las mujeres con las que anduvo y el ratero se tiene que enfrentar con la devolución de los bienes que secuestró, etcétera. Está muy interesante, pero aclaro que no es el purgatorio en el sentido católico del término. Si bien es una interpretación cinematográfica muy interesante, que sí le hace sentir a uno que ahí habremos de pagar las consecuencias de nuestros actos acerca de los cuales no hayamos obtenido una purificación plena en esta tierra. Okay. Mediante Y la por otro lado, confesión perfecta y la absolución. y por otro, ahorita me acordé de otro tema, perdón, no sé qué opinión les merece el hecho de la gente que ha estado en etapas de que ha sido declarado fallecido
y que regresa a la vida y las visiones que puedan tener. Porque bueno, eso lo he oído, ha habido películas, ha habido infinidad de ¿no? Hay vida después de la vida, en fin, el famoso túnel que se ve. Pero pues yo tengo a un sobrino que a él le pasó eso, que yo me enteré 5 años después, porque no se lo dijo más Bueno, que, bueno, a mi hermana y no. algo muy similar le pasó a mi hijo Juan, que tuvo un accidente donde el volante del auto le perforó los pulmones Ujú. y él tuvo la visión de la muerte y pidió no morir para poder completar lo que tenía que completar en esta vida y le fue concedida la vida. Ah, pues muy Todavía similar estaba a la experiencia soltero, que platico. ¿sí? Sí, fue una experiencia top, que fue, yo la escuché de él cuando estaba todavía en el hospital. Él estaba en un hospital de Colima y yo tuve que esperarme como 4 o 5 días por razones muy complejas de explicar para poder estar con él físicamente y fue lo primero que me contó. Uh-huh. Sí, yo tengo mis dudas de algunas historias que luego me parecen muy truculentas, pero de que hay personas que son dignas de crédito, que han narrado experiencias muy particulares, pues sí, es verdad, ¿no? No, sí, y en el caso de mi sobrino, nomás lo platico así rápido, él dice que él vio a nuestro Señor o a alguien muy elevado y le dijo que si ya quería descansar o si quería regresar, y él pidió por favor regresar y regresó. Mira, Y lo único que también puedo así contar muy palpablemente, él tenía es un niño de una cara hermosísima, desde niño era un querubín muy favorecido en cuanto a belleza física de rostro. Y se volvió con los años, empezó a hacerse muy difícil, muy difícil, muy difícil, muy irónico, muy sarcástico, muy así. Después de este evento, es como un ángel caminando en la tierra. Es dulce, es alegre, es sonriente, o sea, fue increíble el cambio. maravilloso. Sí, me parece muy plausible que la historia sea real, claro que sí. Aunque conozco Bueno, otras que están muy jaladas de los pelos, ¿no? no, sí, sí, esta yo lo más la pues, sucedió en cortito, ¿no? Bien. Tenemos manita levantada de Oliva. Adelante, Oliva. Sí, Oliva. Perdón, que tenía apagado mi micrófono. Un comentario inocentón. Allá en mi pequeño ranchito donde yo crecí, los abuelos comentaban historias de diablos, de asustos, de espantos. Sí, Y, era muy común. A mí y me tocó luego, mucho eso, sí. sí, y luego ya a medida que la civilización o el movimiento tal vez del cambio de la luz y tanto movimiento como que ya no se oye, ya no se platican esas cosas, aunque no deja de haber las cosas. Yo lo atribuyo a una época en la que no había televisión ni radio generalizados. Entonces Ujú, las nanas y las mamás y las abuelas tenían la costumbre de contar cuentos de aparecidos, cuentos ujú. de fantasmas, de brujas, de sucesos extraños en un pueblo, aquí, allá. Y así crecimos muchos en aquellas épocas. Después, estas historias fueron sustituidas por las radionovelas, luego por las telenovelas, y eso se acabó. En la actualidad prácticamente no existe. Las ¿Y será cobijas de que la abuela se debe más a desaparecieron. será que se debe más a la inocencia, a la sencillez de las personas
que se dejaban manipular o qué tan cierto sería esas historias. Pues hay de todo. A mí me consta de diferentes modos que había historias sumamente creíbles, muy ¿Ya? verídicas, y había Sí. otras tremendamente jaladas de los pelos, ¿sí? Ajá. Como el jinete sin cabeza, como un jinete Sí. sin cabeza que atravesaba a galope extendido la plaza principal del pueblo de Tinguindín, Michoacán. Pues obviamente yo a los 6 años no me la creí. Pues a mí me pasó algo también jalado de los pelos, pero y eso fue acá en Estados Unidos. Así es Bueno, de que, pues aquí tenemos la zona en la que la experiencia subjetiva es indiscutible. ujú, Cuando una persona siente lo que siente, no se lo podemos rebatir solo porque yo no lo sienta. ajá. Pero una cosa es sentir y otra cosa es estar en el hecho donde se siente. Claro, es diferente, ¿sí? Sí. Me dice Estela Buendía un piropo, qué inteligente doctor. Yo a esa edad sí que me metía en miedo. Lo que pasa es que yo tenía un papá filósofo y teólogo que me curaba en salud. Yo iba y le contaba lo que me contaba la nana y mi papá se moría de Ujú, la risa y ponía las cosas en su lugar, ¿no? Y llegó un momento en que ujú, me blindó, ujú, pero pues ¿cuántos niños mexicanos tenemos un papá sabio a esos niveles, ¿no? Y yo diría ujú. que cada vez menos gente lee. Hoy recibí, ustedes saben que se celebró la Feria del Libro en Guadalajara en días pasados. Y hubo muchas personas que asistieron allí a la Feria del Libro y dan una estadística sobre cada vez hay menos lectores en el mundo, pero sobre todo en México. Entonces, con un país de cada vez menos lectores, es un país con cada vez más supersticiones y con mayor credibilidad Especialmente a lo ahora. que planteen los más media, ¿no? En fin, tenemos todavía tiempo para escuchar a Andreita. Adelante, Andrea. Sí, buenas noches, profesor. Me ha quedado la duda de todos modos. Bueno, me claro lo que nos explica que dice Benedicto, que el purgatorio no Ah, es es un un lugar. lugar físico. Me queda claro, ¿no? El cielo incluso, ¿no es cierto? O sea, en términos Ajá, del mundo material. ajá. Eh, y cuando Jesús venga por segunda vez, ¿sí va a ser un lugar físico? Habrá, según el credo, la resurrección de la carne y la vida eterna. ¿Y dónde estaremos Ujú. los que resucitaremos? ¿En el cielo, Con Dios. en el infierno o pasando temporalmente el purgatorio, pero resucitados, es decir, corporalmente? O sea, ahí sí va a haber un físico, Es que el problema, como lo que no resuelven entendemos. grandes teólogos actuales, es que la creación entera será el cielo. Ah, Y conoceremos la creación y poseeremos la creación, los justos, como Dios la posee y como Dios la tiene y como Dios la conoce. Y los réprobos serán privados del conocimiento y de la posesión de la tierra, y como tendrán un cuerpo físico sujeto a tormentos inenarrables, habrá un lugar para ellos. ok.
Ya. partiendo de la base del dogma de fe de la resurrección de la carne y del dogma de la vida eterna. Junta ambos conceptos. Por lo tanto, lo que dicen estos papas que hoy platiqué es, como lo dije varias veces, se refieren a la actualidad de estos momentos de la historia del mundo. Ya. No se refieren a la vida Ya voy. futura, se refieren a la vida actual. Ujú. Ajá. Ya, me quedó claro, Ya te profesor. quedó claro. Está bien. Magnífico, muy Sí. bien. Adelante, Jorge Luis. Buenas noches. Hola. Sí, doctor. La pregunta era la misma de Andrea, pero quería agregar que entonces sí es compatible las declaraciones de los místicos, lo que comentaba Ricardo, con la idea que usted nos enseñó hoy. Y le voy a decir por qué, nada más Y es sí es cuestión de compatible, ubicar no en la el... actualidad, es compatible Ah, no, posteriormente, pero o sea, siempre y es lo que yo quiero cuando, decir, o sea, a ver, Jorge, sí, ¿no mire, quieres es lo que decir si lo que yo quiero decir es eso, o sea, queda claro que en el momento actual son solamente estados del alma, pero una vez llegado el fin de los tiempos y nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, se van a hacer materiales en sus lugares. Entonces, exactamente? los místicos, ojo doctor, los místicos Dios les permite ver las cosas como Él las ve, y entonces ellos lo ven fuera del tiempo. ¿Sí me explico? Vamos a decirlo Bueno, así, me que están parece muy viendo lo lógica que... tu afirmación, ¿sí? Sí, Y que en un futuro nosotros lo vamos a ver así, como va a ser en un futuro para nosotros, ¿verdad? correcto. Eso es lo que yo quería Me agregar. parece Ok, una deducción muy gracias. plausible, ¿sí? Muy adecuada. Aunque de todas Era todo, formas, doctor. el infierno seguirá siendo definido de la misma manera, la ausencia de Dios. Ajá. Ajá. Y mire, doctor, que el padre Carlos Cancelado, que es místico, él lo ha dicho, que él sabe que lo que es literal, lo que dice la Biblia, que es crujir de dientes, que es de estar descarnando, los demonios descarnando a la gente, y el dolor les causa que los dientes empiecen Rechine. a titiritar los dientes, y esa carne se vuelve a formar, a descarnar, y es eternamente eso. Así es. Como dice Cristo, palabras de Cristo, el llanto y el crujir de dientes. Así es, exactamente. Imagínate el grado de formalidad en el rechazo a Dios y en la aceptación del demonio que implica la condenación eterna. O sea, no se condena a cualquiera. No, no, la verdad. Más bien Sí, cualquiera puede salvarse. sí, la verdad. De hecho, yo he escuchado que el grueso de la gente, el grueso de la población mundial va al purgatorio. Estoy de acuerdo, yo también lo he pensado así. Va al purgatorio, Ajá. para ir al infierno se requiere una posición contumaz en el error consciente. Sí, exacto. Contumacia en el pecado consciente. No Sí, es el pecado material sí, lo que nos condena, es el pecado formal. Es el conocimiento del bien y del Ujú. mal y la adhesión al mal y el rechazo al bien de manera definitiva. Y si mueres así, Sí, amor. Sí, amor. Qué cosa tan... No quiero uno ni pensarlo. bueno, misión cumplida. Espero que sea la posición psicológica de todo el grupo, ¿no? No quiero pensarlo. Muy bien, gracias. Gracias. Víctor, adelante, Víctor. Hola, buenas noches, doctor.
Bueno, yo tengo una pregunta histórica. Sí, Yo leí hace tiempo que Lutero, el fundador del protestantismo, él murió atentando contra su propia vida, pero entiendo que no es un hecho verificable y no. va contra la historia oficial. Murió de ¿Usted sabe algo? enfermedades contraídas por sus vicios. Murió como víctima de sus propios vicios, no porque se haya suicidado. El hecho histórico Ok. es una muerte llena de vicios tremendamente elevados a la quinta potencia. Fue lo Ujú. que le causó la muerte, incluso bastante antes de lo que se pudo haber muerto si hubiera sido una persona virtuosa. Ok. Gracias, doctor. Bien. Nuevamente, Alejandro. Sí, Juan Bosco, eh, volver a la pregunta que ya habíamos platicado la otra vez. Cuando es el retorno, digamos, la vida, la resurrección corpórea, ¿en qué momento la persona pues tiene muchas edades y muchos aspectos, ¿no? ¿En qué Una momento pregunta. sería? En tu edad óptima, en salud, Ujú. en belleza y en inteligencia. Ok. O sea, ahorita, está bien. Te juro que yo no quiero resucitar de esta edad, ¿eh? No. Sí, ¿verdad? Mi padre decía, aunque no se atrevió a decirlo como algo absolutamente contundente y verídico, pero él decía que lo más probable es que resucitemos los varones con la edad de Cristo, 33 años, y las mujeres con la edad en la cual es desposada la Virgen María, a los 18. Pero Ok. pues no hay un conocimiento preciso al respecto. Ok, perdón, y una cosa nomás por detallar, los pecados más fuertes de Lutero, yo sabía que él era pro- Promiscuo. a los pecados, a los carnales, ¿no? Con las Sí. mujeres, ¿no? De hecho, tuvo un amante, una monja que fue su amante, que lo acompañó hasta el final de sus días. Ujú. Bueno, pero ahí sería una sola persona, no sería tan grave como una promiscuidad abierta, No, ¿no? claro que le puso el cuerno muchas veces. Ujú. Y Ok, la gula, la lujuria y la gula. la gula, ok. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, pues yo había visto la mano de Isaac Villa levantada, o me equivoqué, Isaac. Aquí estoy todavía. No, Isaac Villa, no Oliva. Pero yo estoy aquí. No, parece que Isaac ya se fue. Bueno, pues con eso terminamos nuestra sesión de hoy. No, necesito la palabra. Sí, bueno, tienes un minuto, Oliva, o dos. Gracias. Bueno, solamente quería recordarles, compañeros,